Queridos hermanos, nuevamente vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Hoy es un día especial porque tenemos la celebración de la Cena del Señor. Como su palabra nos indica, cada vez que lo hacemos estamos recordando lo que Él hizo por nosotros y lo que Él va a hacer, porque dice que anunciamos su muerte hasta que Él venga. Estamos viendo cómo se cumple el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Y el domingo pasado yo les dije que un discípulo no es lo mismo que un creyente. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Y hoy les voy a dar 4 diferencias. Les dije que todos los domingos les voy a ir dando algunas de una publicación cristiana. Dice, el creyente depende de la leche materna, es decir, de lo que le dan, de que le den de comer. Que el pastor esté encima de él, que se acuerde de él, que lo mencione. El discípulo ya se ha destetado y está pensando no en que le den, sino en cómo servir a los demás. La segunda diferencia que les quiero dar hoy. El creyente gusta del halago, de que le palmeen la espalda. El discípulo de su sacrificio personal. Su alegría es darse a los demás. Como ustedes conocen algunas personas que están siempre sirviendo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega toda su vida. El creyente está buscando siempre que lo animen. El discípulo anima a otros. Bueno, y vamos a seguir viendo diferencias. Y quiero que mediten en esto, porque son cosas muy profundas que nos ayuden a autoevaluarnos. ¿Dónde estamos nosotros parados? Bueno, hoy vamos a seguir con la carta a los Efesios. Dijimos que la misión de llevar la palabra es de cada uno. Somos todos evangelistas, todos estamos llamados a predicar el evangelio de salvación. Y todos formamos la iglesia de Cristo. Hoy vamos a leer Efesios 1, del 3 al 14. Ustedes váyanlo buscando en su Biblia. 1, del 3 al 14. En la escritura original de Pablo, esto es solo una frase, es una oración larga que él hace toda con un propósito, para mostrarnos lo que Dios tiene para nosotros. Son 11 versículos. El pasado, el presente y el futuro nuestro están aquí explicitados. Pero esto lo vamos a ver el domingo que viene. Hoy vamos a encararlo dividiendo este párrafo, esta frase, esta oración de Pablo en 3 secciones que nos hablan de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Dios hace por nosotros. Y en esta descripción de la Trinidad, de la obra de la Trinidad en la iglesia y en cada uno de nosotros, nos lleva al trono de Dios para mostrarnos a nosotros la grandeza y la extensión de las bendiciones de sus tesoros celestiales que Dios tiene para nosotros. Para los que estamos en Cristo. ¿Se acuerdan que les dije? En Cristo. 15 veces lo menciona. Y en este párrafo tenemos un canto de alabanza a Dios. Primero a Dios el Padre, porque es la fuente de la bendición. En segundo lugar, la bendición que nos da el estar en Cristo. Y en tercer lugar, el sello del Espíritu Santo garantiza nuestra bendición. Por eso alabamos a Dios por la nueva vida en Cristo que nos da. En esta semana, el día martes, en la clase del Instituto Bíblico, nos dio su testimonio la misionera Patricia Vallejos, que tuvo su misión en África. Y ella dejó una frase que me quedó impactada en mi corazón. La misión existe porque la adoración existe. ¿Entiende, hermano? Su misión es la que adora a Dios. No es solamente cantar, dirigir la alabanza. Toda nuestra vida de discípulos de Cristo tiene que adorarle. Bueno, vamos a estudiar el texto. Dijimos que
en el original griego, esta canción de alabanza comienza bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Por bendecirnos a nosotros. Vamos a leerla. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjese las veces que menciona Cristo o Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y acá empieza el texto de hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en los lugares celestiales. 5 veces menciona Pablo en esta carta los lugares celestiales en Cristo. Según nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Como había dicho en el primer versículo, santos y fieles. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? A través de Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que era de reunir todas las cosas en Cristo. Hawke Smith dice que esta es la clave de la carta a los Efesios, el versículo 10. El misterio es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿cómo? Según el designio de su voluntad. Gloria a Dios. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, aquí Pablo en este canto, esta canción de alabanza, bendice a Dios por lo que Cristo a través del Espíritu Santo hizo por nosotros. Cómo el Padre nos eligió, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo sella. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Dios el Padre es la fuente de toda bendición. Dice el versículo 3, Él es quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El versículo 4 dice que Él nos eligió. Por eso Primera de Juan dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. El versículo 5 nos ha predestinado para ser hijos suyos. El versículo 6 nos otorga gratuitamente su gracia. Eso quiere decir gracia, algo gratuito, que no hay que pagarlo, no hay que ir caminando a Luján, no hay que hacer ningún sacrificio. Él hizo todo por nosotros. El versículo 8 hizo sobreabundar en nosotros sabiduría e inteligencia. En Cristo hasta la persona más simple es sabia, porque sabe elegir lo que a Dios le agrada. Hizo sabios e inteligentes. El versículo 10 y 11 nos dio a conocer su propósito eterno. Dice que ni aun los ángeles lo sabían, pero a ustedes y a mí Él nos dio a conocer su propósito eterno. Y el versículo 11 de estas 7 bendiciones que Dios nos da, dice que Él es el que hace todas las cosas según su voluntad. Y Dios y Padre ha puesto su amor y derramó su gracia en nosotros para llevar a cabo
su plan eterno, su propósito eterno. Miren, yo tengo uno de mis nietos más chicos, Juani, andaba por ahí, por eso lo miraba, pero no está en este momento, 9 años. Y todas las tardes, por eso vino ahora, todas las tardes o las mañanas salimos a caminar. Y en una de estas caminatas, él me preguntó: abuelo, ¿es cierto que Dios tiene un plan para cada uno, un propósito para cada uno? 9 años, ¿eh? ¿Usted no se preguntó esto? Juani, con sus 9 años, se lo preguntó. Entonces le dije lo que leímos recién, que Dios tiene un propósito para nosotros. Nadie está acá por casualidad. No hay hijos ilegítimos. Dios a cada hijo, por eso defendemos la vida, a cada hijo, a cada ser humano que le da vida desde el momento de la gestación, le da vida con un propósito. Usted solo lo puede cumplir cuando está en Cristo, en Cristo. La bendición divina es dada en Cristo. En estos 14 versículos, por eso leí el 1 y el 2 también, que ya lo vimos el domingo pasado, en estos 14 versículos, Cristo se menciona 15 veces. Son 14 versículos, sin embargo, se menciona 15 veces. Y Él viene a darnos vida a los santos y fieles, a los que permanecemos en Cristo. Y las consecuencias de estar en Cristo son el formar parte de la nueva humanidad. En Adán, dice otro pasaje de Pablo, todos mueren. La vieja naturaleza nos lleva a la antigua humanidad, a ser como Adán. No es por culpa de Adán, es por culpa de nuestro pecado que somos eso. Pero es la naturaleza de Adán. Pero Cristo nos hace pertenecer a la nueva humanidad, como dice John Stott. Somos la nueva humanidad. Es la contracultura cristiana, la que está oponiéndose a todos los desvalores, a todas las aberraciones que el hombre sin Cristo hace. Todos los días lo vemos, todos los días nos enteramos de aberraciones que el ser humano hace. ¿Por qué? Porque no está con Cristo. Pero usted tiene a Cristo, y si no lo tiene, acéptelo hoy como su Señor y Salvador. Dice el versículo 3 y 4 que Cristo nos eligió desde la eternidad. Lo conocía usted antes que usted viniera a este mundo. Que Cristo nos dio gracia y perdón. Que los que no formamos parte originalmente del pueblo elegido de Dios, ahora sí somos la familia de Dios. Mire qué privilegio. Yo creo que no nos llegamos a dar cuenta el privilegio que tenemos de ser la familia de Dios. Fuimos sellados porque le pertenecemos. ¿A quién le pertenece a usted? Hoy vemos tantas obras de los hijos del diablo. Vemos a tantos que se titulan creyentes, pero que no son discípulos de Cristo. Que nos preocupa el ver esto. Pero usted ha sido elegido, elegida y está sellada con el Espíritu Santo de la promesa. También Cristo nos eligió para cumplir su propósito eterno. ¿Cómo se cumple el propósito de Dios? A través de la obra de Cristo en nosotros. Hemos sido colmados de bendiciones porque Cristo está en nosotros. Miren, estaba leyendo la historia de un hombre muy rico que había viajado por todo el mundo. Y él, a cada lugar en que llegaba, a cada aeropuerto, presentaba sus credenciales, su pasaporte, su visa correspondiente y entonces los dejaba pasar. Pero la historia cuenta que este hombre un día llegó a un país donde sus credenciales no le servían para nada. Presentó sus documentos, presentó todo lo que le acreditaba como quién era él, mostró toda su solvencia económica, pero no pudo entrar a aquel país. Y la persona que le daba la autorización para entrar le dijo: no, aquí solo entran los lavados por la sangre de Cristo. Ese es el cielo. Usted puede tener todo en este mundo, pero si no tiene a Cristo no tiene nada.
Cristo es el todo y en todo, dice San Pablo a los Colosenses. Bueno, dijimos que íbamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de toda la Trinidad. Y la bendición divina es sellada por el Espíritu Santo. En contraste con el Antiguo Testamento, donde las bendiciones que se prometían eran materiales, ¿se acuerdan de Deuteronomio 28, del 1 al 14? Como nos gusta ese pasaje, ¿eh? Todas las cosas que Dios nos da, si nosotros le obedecemos, ¿no? Y paradójicamente, ustedes saben que en estos días, como le conté la vez pasada, estoy estudiando dos partes del Antiguo Testamento. Una, la conquista, hoy terminé de leer cómo ocuparon todo el territorio que Dios les dio. Y el otro pasaje que estoy leyendo del Antiguo Testamento es el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, donde anuncian la caída. ¿Y saben qué leí hoy, esta mañana? La caída de Jerusalén. Miren qué paradójico. Allá estaban conquistando, tenían todo. Deuteronomio 28 le dijo, van a tener toda la bendición, pero si me obedecen. ¿Y qué pasó? Fueron rebeldes y pagaron las consecuencias. Lo que se siembra, se cosecha. No hay otra posibilidad. Por un lado leía, muy temprano, antes del amanecer, de que Dios le daba todo. Y cambio al otro pasaje y veo cómo lo pierden todo. ¿Por qué? Por su pecado y su rebelión. Por eso, hermanos, esta bendición de Dios, de estar en los lugares celestiales con Cristo, la recibimos a través del Espíritu Santo, porque Dios está formando un pueblo, quiere hacer un pacto nuevo con nosotros, que dejemos la vieja vida y que sigamos la vida que el Señor nos da. Por eso también vieron en el pasaje de estos días que hablaba de Isaías, que decía, limpiaos, dejad las cosas inmundas, porque no se puede entrar a la presencia de Dios con la vieja vida. Cristo hace nuevas todas las cosas. Por eso Él nos lleva a estar en los lugares celestiales. La realidad es que nosotros disfrutamos de la presencia de Cristo y vamos a tener la bendición de reinar con Él para siempre. Toda bendición del Espíritu Santo es dada por el Padre a través del Hijo y sellada por el Espíritu Santo. Y es nuestra si estamos en Cristo. Porque dice Colosenses 2:10 que estamos completos en Cristo. ¿Está usted completo? ¿Se siente completo? Si usted está en Cristo, no necesita nada más. Y para terminar, leí a un comentarista cristiano, dice que hay 3 tipos de cristianos. Fíjese, piense dónde está usted. Un cristiano a remo, y va lento. Ahí anda remando, ahí remando. El segundo cristiano a vela. Avanza si tiene viento favorable, si no se queda ahí vegetando. Y el tercer tipo de cristianos son los cristianos a motor. ¿Y quiénes somos los cristianos a motor? Los que somos impulsados por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos queridos, piensen, ¿son cristianos a remo, a vela o a motor? Dejémonos conducir por el poder del Espíritu Santo para que Él nos lleve donde Él nos ha llamado. Hace un ratito le mencioné a la misionera Patricia Vallejos. Ella contó cómo Dios la usó con su esposo para ir a un país donde la mayoría era musulmana y donde nunca se había predicado el Evangelio. A Guinea Ecuatorial y a Guinea-Nassau y después a Senegal. Y ella no podía entrar como misionera cristiana, pero el esposo era médico y ella era maestra jardinera. Bueno, ella contó, ya ahora está jubilada, pero contó que en su momento pudo entrar a estos países africanos con el objetivo de educar y con el objetivo de atender a los pacientes. Y contó que fundaron unas cuantas iglesias que tienen obras misioneras donde tenían dispensario médico, donde daban alfabetización de los niños, y cómo Dios le fue abriendo camino. Y realmente nos hubiéramos quedado toda la noche, no solo en la clase del instituto, sino
escuchando los testimonios de ella, cantidad de experiencias. Y ella dijo, no hay nada más hermoso en la vida que servir al Señor. Pero para eso hay que ser cristianos a motor. Hay que estar dispuesto a que el Espíritu Santo nos impulse, a dejar que la obra del Padre en Cristo y por el poder del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida. El domingo que viene vamos a volver sobre este texto, pero encarándolo en los 3 tiempos que tenemos: pasado, presente y futuro. Y ahora nos vamos a disponer, en este último domingo del mes, a participar de la Cena del Señor. Dios les bendiga.